El observador del Tuyú. Muy buenos días, Daniel Cantoni para FM+, y el observador del Tuyú de Mar de Ajó Norte y San Bernardo del Tuyú. A mediados de enero de este año, el municipio de La Costa comenzó a trabajar en un protocolo propio de abordaje de abuso sexual infantil para homologar acciones de los efectores municipales en el marco de la Ley 13.228 de protección y promoción de los derechos del niño. Nosotros logramos conversar con algunos funcionarios del municipio, pero lo que precisamos es fundamentalmente la opinión de un letrado con amplia experiencia, como es el doctor Elvio Ramos, juez de garantías de la minoridad. Así que con él empezamos. Por favor, doctor, una pregunta. ¿Cuál es la magnitud del problema que estamos viviendo? Buen día, Daniel. Bueno, gracias por este espacio para poder desarrollar algunas ideas y tratar de presentar un tema que hoy por hoy volvió a estar sumergido. El problema del abuso sexual infantil lo tenemos como un emergente serio y de preocupación del Estado desde principios de la década del 80 del siglo pasado. Vino de la mano del maltrato infantil y la primera investigación seria que se hace en el país lo hizo el equipo de la doctora Cecilia Grossman en la Cátedra de Derecho de Familia de la UBA, donde por primera vez se mapeó el problema del abuso sexual infantil, barriendo mitos, y uno de los mitos que se derribó o algo que sorprendió fue el dato de que el abuso sexual infantil es intrafamiliar. Y lo que sorprendió es que normalmente son parientes sanguíneos, el padre o el tío carnal de la víctima, el mayor porcentaje de abusadores sexuales infantiles. Porque la leyenda indicaba de que se trataba de personas extrañas a la familia, o amigos, o padrinos, nadie que estuviese dentro mismo del grupo familiar conviviente. Esto alertó a los servicios de atención a la niñez. En ese momento recién se estaban instalando modelos de intervención interdisciplinaria. Y claro, es un problema que atraviesa por lo menos 3 disciplinas: la medicina, la psicología y el derecho. Y poder poner en acuerdos, sobre todo para proteger a la víctima, pero para llevar al victimario a la justicia, fue un gran esfuerzo que insumió buena parte de lo que quedó del siglo XX. Nosotros con la Convención de los Derechos del Niño le dimos un marco constitucional muy fuerte a la protección de los niños bajo abuso sexual infantil. Y eso generó una serie de dispositivos, desde la propia ley de violencia familiar de principios de los años 90, hasta la implementación del sistema de cámara Gesell, que primero arrancó con el denominado Proyecto Rosansky, porque lleva el apellido del que fue juez federal de La Plata, el que propuso la utilización de la cámara Gesell para poder abordar el relato testimonial de las víctimas menores. Y luego las provincias iniciaron, justamente de la mano de leyes locales de protección contra la violencia familiar, que incluía el abuso sexual, dispositivos especiales para poder tratar a la víctima desde el momento en que se detecta el caso, durante la intervención judicial y posteriormente en el apoyo psicológico. Esta es un poco la historia, ¿no? Así. Perfecto. Ahora, o sea que nosotros tenemos que considerar que desde el punto de vista nacional hay un enfoque y una consideración general sobre el tema. Sí, pero ¿qué pasa? ¿O qué pasó? El problema de género terminó invisibilizando nuevamente el fenómeno del abuso sexual infantil. Exacto, eso es muy cierto. Y esta invisibilización, ¿qué genera? Impunidad y mayor cantidad de casos.
Ay, Dios. Sí, esto es real porque mientras haya focos de alerta colocados en las escuelas y en los hospitales, la gente se anima a denunciar más y llegan a las autoridades públicas, ya sea servicios municipales, fiscalías, comisarías o juzgados, esta noticia. Pero cuando uno baja los controles, cuando uno deja de patrullar este tipo de problemas, lo que sucede es un aumento, porque al haber impunidad aparece un condicionamiento. Normalmente el abusador es el único sostén de la familia. Exacto. Parece como una verdad truculenta, un secreto a voces, ¿no? Y esto genera presión sobre la víctima para que no se manifieste. Pero claramente hay un incremento de los casos. El año pasado yo tuve oportunidad de dar una charla sobre el tema en la Asociación de Abogados de Berazategui, que se enfocó en realidad en el abordaje judicial del niño víctima de abuso sexual, y me llamó la atención, una vez que terminó esta charla, que se me acercaron madres y abogados y abogadas con este tipo de problemas. Y dije, nos hemos dormido, ¿no? Sobre el cuerpo de las víctimas, esto es lo más grave. El observador del Tuyú.